siguiente grupo es para generalmente estas son un poquito más estresantes porque tengo que corregir conductas que ya están presentes y generan más estrés tanto para el niño como el papá, sobre todo si no sé manejarlo. Aún así, hay maneras de corregir conductas de manera suaves, procurando el menos estrés posible, sabiéndolo manejar. ¿Sale? Las técnicas no son excluyentes, se usan en combinación. Cuando yo les vaya a mostrar las técnicas una por una, no quiere decir que se una nada más, una nada más, otra no. Estoy usando una y estoy metiendo otra. Okay. Estoy corrigiendo una conducta y estoy metiendo una para enseñarte adecuadamente. Se usan en conjunto. Eso nos lo da la práctica. Entonces, yo les digo eso, ustedes después tienen que repasarlo y empezar a aplicarlo cuando entran a observar, van a ver cómo vamos a empezar, y eso lo da la práctica. El saber cómo manejar esta parte. ¿Sale? Se utilizan así de manera conjunta. Y muchas veces te pareciera una misma cosa, ¿no? Ok. Vamos a ver el primer grupo, técnicas para la adquisición y mantenimiento de la conducta. Primer grupo. El primero, repetición. Es decir, el niño acuérdense que lo que dijimos hace ratito en los preliminares, el niño con TEA requiere más apoyo. Es decir, que me repitas más las cosas. Repeticiones lo utilizan en todo, ¿va? Por ejemplo, publicidad. Estás viendo una novela y saben ahí que las novelas que lo ven las mamás, te voy a poner una publicidad de qué, pues, de algo de la casa, de una licuadora, y se la repasan para que vean que funciona todo. Publicidad política, se lanza uno, el PRI, sabes que el PRI es lo peor del mundo, no sé si son priistas, bueno, son los más corruptos del mundo, pero llegan las elecciones y te disparan el PRI, y tú dices, creo que me hace si podría ser buen presidente, sí. ¿No? De tanto que te lo repito, te lo creíste, sí. Eso es repetición. En nivel escolar, ¿qué pasa con el niño con TEA? Repetición. De hecho, en los kinders, cuando llegan, ¿qué hacen? Saludar, conversar y te repiten una misma actividad, un mismo programa, sí. Para que el niño lo capte. Así funciona. De hecho, así lo aprenden, ¿no? Así lo aprenden todos. Hablando. Por repetición. En el niño con TEA, al tener un programa de desarrollo y una base de necesito mayor repetición. Entonces, necesito que me repites más las cosas, ¿no? Nivel 3, necesito que me lo repitas 50 veces más tal vez. Nivel 2, 30, 20 veces más. De hecho, fíjense que él, con respecto a eso de la repetición, él cuando algo le muestras algo y ese es su interés, él te lo repite tanto que tú te fastidias de que te lo repita. O sea, pero no en forma de colalia, sino que apenas ve lo que tú ya le enseñaste, te lo dice. Y te lo dice hasta que tú le digas, sí, hijo, ya lo vimos, ya lo entendimos, ya, podemos estar. Un ejemplo de eso de repetición para que vean es saludar. Los niños con TEA tienen como que no espontáneamente no saludan. Eso es muy difícil. Cuando llega un niño, e incluso el Asperger, ¿por qué? Porque falla la socialización también el Asperger. Las tres áreas que fallan es lenguaje, socialización y conductual. Y los sociales, y ellos llegan. No me interesa, no te presto atención. Tienes razón. Entonces, ¿qué sucede? Que se acostumbran a llegar sin saludar. ¿Y qué tenemos que hacer? Que cada vez que llegues, versos, hola, buenas tardes, muy bien. Él se despide, él sí se despide. Ajá, él siempre se despide, pero no siempre saluda. Y eso, crean que no, es importante. A mí me ha llegado Asperger de 15 años, para que vean que nunca recibido esto. Llegan, ponen en la puerta, entran, se sientan, no saludan a nadie. Y sobre todo si lo social nunca lo enseñaron, te sientan, hablan, o sea, 15 años ya se nota totalmente desfasado, ¿no? Cuando salen también, entran y no saben, o sea, todo lo social falla. ¿Por qué? Porque no lo practicaron. Repetición es práctica. Entonces, cada vez, por eso los terapeutas hacen eso, cada vez que llega el niño, hola, buenas tardes, muy bien, para que el niño se acostumbre, porque si no, ellos no espontáneamente no lo van a hacer muchas cosas. Yo tengo que detectar qué es lo que no hace espontáneamente, acorde a su edad, y buscar repetirlo muchas veces para que lo haga, para que entre en su cabecita y lo pueda hacer. A veces quizás también nosotros pensamos que es tan obvio que no diríamos que no es necesario, ¿no? O por ejemplo del saludo, pues a veces llegamos con nuestros propios familiares y pues casi no hay el apego de saludar, sino que solo entras y empiezas a hablar y todo, claro. Sin saludar. Igual pues me imagino que él pues lo obvia, ¿no? Que pues entra y no tiene que... No, hace mi mamá y mi papá, yo tampoco. Que en casa, bueno, tenemos nuestro modo, pero cuando salgamos a la vida real, sí, a otros lugares, a la escuela, lo tienes que hacer. Y si no me lo enseñaste, no lo voy a hacer, claro. De ahí la repetición de que cuando yo detecte que una conducta no lo hace, vamos a repetir, te lo voy a enseñar y vamos a hacerlo cada vez, hasta que llegue un momento que lo va a hacer.
el niño con TEA te lo tengo que repetir varias veces hasta que entre en tu cabecita, lo introyectas y ya lo empiezas a hacer. Pero tienes que darme eso y tienes que detectar que es esa repetición. Sí. ¿Okay? Por el programa que manejan acá, al principio es muy repetitivo. Le ponen un programa y la terapeuta va a manejar siempre ciertas habilidades hasta que lo domine. Vamos modificando actividades para pasar a las siguientes, pero te lo vamos a repetir varias veces para que lo empieces para introyectar. No es repetición. Reforzamiento positivo. Reforzamiento positivo es simplemente haces una conducta que quiero que realices, adecuada, estamos hablando y te refuerzo. Vamos a detenernos acá en varios puntos importantes. Aquí vamos a ver los tipos de reforzadores. Y lo que estabas preguntando hace rato, tipos de reforzadores. Están primero los reforzadores primarios. ¿Cuáles son los primarios? Son los biológicos. Son los que el niño más pequeño desde que nace tiene. Los niños más pequeños. ¿Cuáles? Es dormir, comer, son los principales. Sus reforzadores principales del bebé es dormir y comer. De hecho, un bebé llora porque tiene hambre. Solamente va a llorar por 3 cosas. Y es una cosa sencilla, pero es muy difícil para algunos papás identificar que solamente va a llorar por 3 cosas. Un bebé entre nace hasta casi 9 meses, casi un año, por 3 cosas: comida, sueño y porque me siento mal, algo me incomoda. No le busquen más. Si yo tengo bien claro en qué momento como, cuáles son sus siestas, y los sé identificar y se los doy en el momento que los pida, van a tener un niño tranquilo. Esos niños, como les decía, ese momento que lloran y gritan algo así, es porque no. Los papás que se vuelven neuróticos con un niño, pero no lo voy a decir de esta manera, que son neuróticos, ay, es que no sé qué hace, no sé qué quiere, es porque no entienden las necesidades del niño y no las tienen claras. Es todo. Entonces son 3 cosas por las que un niño llora: sueño, comida y porque me siento mal. Si ya sé que ya comió cada 3 horas, ya comió hace ratito, o ya ha hecho su siestecita, ¿qué llora? Reviso qué es lo que tiene. Eso es un tipo de reforzador primario. Reforzador secundario. ¿Cuándo se utiliza un reforzador primario? Cuando no está en un bebé muy pequeño. Utilizamos reforzadores primarios, a veces tenemos que darle lechita o juguito para que nos preste atención, porque mientras más pequeño su atención es más dispersa. Y tenemos que utilizar un reforzador primario. O cuando estamos hablando de un autismo profundo, nivel 3 o muy profundo, que la verdad el autismo nivel 3 ya puedes tener 8 años y no te hace caso y tienes que reforzar a veces con cuestiones. Mientras más pequeños o mientras más grave sea el autismo, sus refuerzos son más básicos o sus necesidades son más básicas. Conforme es menos, desarrollo más habilidades en las demás áreas. Ok, reforzador secundario es el social. Muy bien, lo felicitas, chócala, juguetes, este refuerzo con algo ya más social que tiene un carácter ya más de juego, ¿no? De hecho, reforzador, cuando no llegamos con un niño grandecito o en el nivel del niño de ustedes, se empieza a dar un reforzador social de una vez. No es necesario entrar a reforzador primario. Ya se empieza de una vez. De hecho, creo que diríamos todo lo contrario, darle un reforzador primario como es el alimento, porque te lo rechaza todo. Eso lo vamos a ver. Cuando empecemos a ver lo de manejo conductual en las otras, vas a saber cómo, cuando avancemos un poquito más, vas a saber cómo manejar lo de la alimentación. Ojo, cuando yo utilizo el reforzador primario, sobre todo yo se lo digo a terapeuta o papás, de verdad hay papás que se quedan en el reforzador primario. Para que vean que eso parece ser básico, pero por ejemplo, nos llegan niños, incluso no en nivel 3, nivel 2, que son muy obsesivos, son ellos y quieren algo cuando están chiquitos, pero el papá no logra brincar del reforzador primario de chiquito al reforzador secundario, se quedan en el primario. Y te dice el papá, es que cada vez que vengo, si paso un Oxxo, tengo que entrar al Oxxo a comprarle su galletas, comprarle otro, comprarle sus sabritas, porque nada más eso quiere. Y hay papás que vienen a su terapia con su arsenal de comida chatarra para que los puedan estar tranquilizando. Es que si no se mueve, lo tengo que estar dando comiendo para que se quede quieto. O sea, nivel 2. Imagínense, ¿y qué sucede? Normalmente que sigues. De hecho, me acuerdo que una vez en una terapia de lenguaje había una mamá que así había acostumbrado a su hijo y no quiere tomar terapia de lenguaje si no tiene al ladito sus dulces para que vaya comiendo. Ni para que vean cómo si no sabemos manejar la conducta, se puede salir de control. Se sale de control. De hecho, el niño con TEA, eso lo decía un doctor mucho en conferencias, si no logramos controlar la conducta, se vuelven pequeños dictadores. Ellos te dicen cómo y cuándo de hacer las cosas y como van creciendo así, ¿no? Ok, entonces el reforzador secundario es un tipo de, por ejemplo, cuando están trabajando atención, imitación, se utiliza mucho el reforzador.
Si es un niño pequeño, bebé, y queremos captar su atención y contacto ocular, que es lo primero que se trabaja. Entonces yo estoy con él, jugando en el piso con carritos o con bloques, y cuando quiere un juguete reforzante para él, le digo, Jorgito, me tiene que ver, y toma, eso, muy bien, y lo felicito, en juego. Pero no estoy jugando nada más, el pedagogo no nada más está jugando, sino el terapeuta cada vez que le hable o el niño quiere algo, contacto ocular. Ahí yo estoy reforzando el contacto ocular, eso, muy bien, y juego con él y lo felicito. Tengo que hacerlo como juego y felicitarlo para que le agrade. Claro. Cada vez el contacto ocular, y así, unos 10 minutos se pone a jugar el terapeuta con él, el juego que él quiera, pero cada vez que le hable, contacto ocular, es lo que vamos a trabajar. Ya cuando crecen un poquito más y ya pueden mantenerse un poquito más sentados, se empieza a trabajar contacto ocular e imitación. Se siente delante de él y ve, Jorgito, lo hablo, me tienen que ver los ojos primero, eso, muy bien, vamos a mover los pies. Y si lo logra hacer, no, eso, muy bien, y lo felicito, ay, parado, vamos a marchar, o una ronda, lo hace, eso, muy bien, reforzarlos social, ¿no? Eso es para trabajar en contacto ocular, atención, y lo que es imitación. Eso es un programa de repertorio para niños pequeños. Se va a apagar su computadora. Para niños pequeños, eso es reforzamiento positivo. Está reforzando la conducta continuamente de la que quiero que aprenda. Aquí vamos a detenernos a otra cosa. Ojo, en el reforzamiento positivo tengo que estar muy pendiente de lo que esté reforzando sea una conducta adecuada. No voy a reforzar algo que no. Exactamente, porque el error que se comete en casa comúnmente, para que no haga el berrinche, se lo damos. te doy lo que tú quieres. Entonces te di un reforzamiento positivo, pero a una mala conducta. Es el típico, cuando estoy en la plaza o en un lugar público, y el niño quiere un juguete o quiere algo de comer. Sí, berrinche, no se ahorita, no, después, ay, se tira al suelo, se va a hacer un berrinche, mejor te lo compro y toma. Reforce una conducta inadecuada, sin querer. Entonces, ¿qué va a pasar? De pronto dice, es que no sé por qué se comporta así. Si un niño se comporta así, lo que les digo es porque ya se lo reforzaron de alguna manera, sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que puedo hacer una vez corregimos conducta? Aquí es tranquilo, dame, o sea, respira, dame, ok, toma, te lo doy enseguida, ya. Que me los pidas de manera adecuada o de manera tranquila si se puede. Y nuevamente en el lugar público es más difícil, todo eso tengo que practicarlo primero en casa. Claro. ¿No? Sí. Ojo, en casa entonces, si él se tira y hace un berrinche, que en casa tengo mayor libertad, no te lo voy a dar. En casa sí tengo el tiempo para decirte, tranquilo, respira. Y aunque me hagas la manita así, te lo doy. Pero el niño ya aprendió que tengo que hacer mi manita y que tengo que estar tranquilo y te lo doy. Todas las veces. No a veces sí te lo digo y la otra vez que me berrinche te lo doy. ¿Se acuerdan? Es lo que vimos preliminar. Si no lo confundo. Continuo. Si no, se vuelve un reforzamiento intermitente. Un reforzamiento intermitente quiere decir que a veces te refuerzo y a veces no. A veces sí, a veces no. Y eso es lo peor. Al rato vamos a ver. Porque no vas a ver cuándo. Vamos a entender ese concepto. No, el reforzamiento intermitente afianza más las conductas, ya sean positivas o negativas. Las afianza más. De hecho, vamos a verlo una vez. Ese es el uno, pero vamos a ver. Reforzamiento intermitente sirve para que la conducta se afiance más. Indudablemente tengo que tener cuidado de que la conducta que quiero que se afiance más sea la positiva y no una negativa. Que es lo que normalmente sucede en casa. Entonces, sí, a veces quiero llamar la atención y no se lo doy y le digo que me lo dé. Pero a veces no. Hazme berrinche o incluso peor, me patea y me pega y se lo doy mejor. Hay papás que hacen eso. ¿Qué hicieron? Reforzaron la conducta de patear y pegar. Ya. Entonces el niño se empieza a volver así, se acostumbra a interactuar así. Correcto. Ok. Como una pregunta, no sé si esté fuera de lugar. Una vez que pues no se le reforzó al niño por una conducta inadecuada y entra en alguna crisis, ¿qué hacemos en esos casos? Tranquilo. Sí, eso está en las técnicas de reducción de conductas. Ok. Sí. Vamos a estar leyendo. Todas esas preguntas que tienes están bien, no están mal, pero ahorita las vas a ver, la comida y todo eso vas a saber cómo manejarlo. Okay. Aquí se va a estar todo, ¿no? Sí, porque se va a implicar de un lado. Ok, entonces el reforzamiento positivo es cada vez que quiero una conducta, la doy, teniendo muy cuidadosamente que la conducta sea la adecuada y no te esté reforzando algo inadecuado, ¿sale? Ya veo refuerzo secundario, que es el halago. Refuerzo terciario o intrínseco. El refuerzo terciario o intrínseco es cuando la tarea, maestro, terapeuta o actividad se vuelve reforzante ya por sí mismo. O sea, al venir. Exactamente. Azoterado como hoy. Intrínseco. Es decir, el niño ya
el terapeuta al irle reforzando conductas, irle reforzando juego, irle reforzando todas las actividades, el niño le encuentra agradable y se vuelve una conducta intrínseca que él ya disfruta. Y de hecho el terapeuta o papá me debo de ver un reforzante adecuado para el niño. Los terapeutas, al saber manejar esto, generalmente es más rápido con ellos y entonces vienen y tengo ese terapeuta y le abrazan. Y es ahí cuando sucede que cuando salgo y veo al papá que dispara conductas inadecuadas, porque con los papás, sin darse cuenta, hemos reflejado conductas inadecuadas al no saber manejarlos y el papá se vuelve al contrario un estímulo detonante de conductas inadecuadas, que es lo que tenemos que evitar. Yo tengo que acostumbrar a mi hijo que conmigo esté tranquilo y disfrute las cosas para que entonces él me pueda disfrutar y estar conmigo. ¿No se me explico? Sí. Sí. Que la disfrute tal como. Entonces, la meta es lograr esto. Yo siempre se lo digo a los terapeutas y a los papás también. Por eso les decía que el parámetro es el niño. Yo siempre le digo al terapeuta, es normal que tu niño llegue con conductas inadecuadas, disruptivas al principio, pero después de unos 6 meses a un año, dependiendo del nivel del niño, tu niño debe venir tranquilo disfrutando su terapia. Si después de un mes, pero 6 meses, un año, tu niño sigue viniendo mal, algo estamos haciendo mal. Y tienes que analizar qué está haciendo mal. Lo mismo son los papás. Si en casa es un show, ¿qué estoy haciendo mal? Si en casa está armonioso, ya yo lo he logrado, que lo estoy haciendo bien. Si es un show todavía, tengo que analizar qué estoy haciendo. Y tener esa sinceridad como papás, qué está pasando, y buscar la ayuda, ¿no? Porque a veces no queremos verlo y ahí lo vamos no queriendo ver o no por la sinceridad. Y pedir la ayuda. Si no se manejarlo, pidan el consejo de su terapeuta o si no se lo resuelve conmigo para saber manejarlo. ¿Sale? Porque nuestro objetivo es que el niño esté tranquilo con nosotros y que disfrute estar con nosotros. Eso es lo importante. Ok, hay un cuarto reforzador. Este es muy importante, parece que no. Que esto es, en general, la teoría, pero hay un cuarto que es específico de TEA. Es el reforzador sensorial. ¿Recuerdan que les dije hace un momento que el niño con TEA tiene déficits sensoriales? Los déficits sensoriales se manifiestan en 3 formas. Hipersensibilidad. Es decir, yo un sonido, lo siento mucho y me tapo mis oídos, no quiero que me vean porque tengo hipersensibilidad. Hiposensibilidad, la información o el estímulo no me llega de manera adecuada. El típico, cuando estás hablando por su nombre, tienen cierta hiposensibilidad a la voz humana por alguna razón y no te hago caso, ¿no? O simple sencillamente hay algunos niños que lo táctil, en lugar de ser hipersensibles, son hiposensibles. Son niños que se caen, los niños con TEA, hay algunos niños con TEA que se caen, se porrean y todo, y no les pasa. No llora, no lo siente. O sea, está raro decir, papá, ¿por qué? Porque hay una hiposensibilidad en lo táctil. Los niños con TEA son en los extremos. El desorden de proceso sensorial es extremo, hiper o hipo. Y hay un tercero que es la búsqueda de estímulos. O sea, el estímulo sensorial es reforzante. Entonces son los niños estímulo visual, que están girando cosas para estimularse visualmente. Okay. El niño con TEA que están viendo los abanicos como gira. Eso lo presenta más niños con más grave, también como gira. O les gusta mucho el sonido. El niño con TEA, por ejemplo, nivel 3 está escuchando el sonido. ¿Por qué? Porque es reforzante para él. O a veces se gana porque quiere tener la sensación. Entonces, los sentidos son vista, oído, gusto, olfato. O comer de algo nada más. Nada más esto, porque es lo que me gusta. Es el estímulo reforzante para mí. Nada más esto. Y no el otro. Incluso lo visual, eso hay que tenerlo en cuenta porque hay niños que muchas veces las gesticulaciones, recuerda que les dije que los niños con TEA son muy condicionables o la voz alta en algunos momentos son reforzantes para ellos o se condicionan muy rápido. Entonces hay niños con TEA, para que vean cómo funciona la conducta y tenemos que saber qué es lo que refuerza al niño. Hay niños con TEA, por ejemplo, me dice el papá, no, es que él pega mucho y por más que lo regaño, pega y por más que lo regaño, al contrario se pone peor. ¿No? Okay, vamos a ver qué hace. Y se hace con el niño. De hecho pasa con los terapeutas, a veces me pasó con un niño que entonces viene y por ejemplo está trabajando y de pronto ¡pah! Pega y la terapeuta o el papá, no hagas eso, y el niño se queda viendo y se empieza a reír y al rato ¡pah! Otra vez y no, ¿cuál es tu primera reacción? Llamarle la atención, no hagas eso y se queda viendo. ¿Por qué? Porque hay un refuerzo estímulo visual. A él le gusta ver tu gesticulación o el tono de tu voz cuando me llama la atención. Los niños con TEA, acuerdan que se enganchan en esos pequeños detalles. Pero esos son placenteros para él o sí. puede causarles llanto. Le gusta, pero le causa llanto. ¿Cómo? Incluso sí.
Los niños con TEA incluso acostumbran y son muy rutinarios, acostumbran a una rutina, incluso hasta una rutina de interacción inadecuada. Por eso es muy importante saber. Aquella vez que lo regañamos y le pregunta, ¿quieres que te pegue? Sí, te dice. Eso es porque ella se enganchó en la rutina. ¿Cómo vas a querer que yo te pegue si te ¿Quieres pego? llorar? Sí, te dice. Porque ella se enganchó en la rutina. En la interacción inadecuada. Es lo que hay que romper. Porque, por ejemplo, a veces lo regañamos y le decimos, ¿y quieres que te pegue? Le dice. Ahí no es tanto, ahí no creo que sea tanto por el placer que lo vais a pegar, que lo vais a regañar, sino es por su mentecita, que es inflexible. Y que la mentecita que es rutinaria y obsesiva. Entonces yo ya me enganché en una rutina contigo y la quiero repetir aunque sea inadecuada. Aunque sea inadecuada. Le gusta hacerte enojar. Exactamente. Y engancharse en eso. Conté así es. Sí. Por eso hay que saber romper Es eso. muy difícil también de Sí. saber. Es también un poco difícil saber cuándo es Sí. algo y cuándo es no. Por eso, nosotros lo entendemos, por eso es muy importante que ustedes antes recibieran la conversación de TEA, para que comprenda cómo funciona su mentecita y yo pueda comprender esos estados, ¿no? Y aquí estamos entendiendo un poquito de su mente inflexible y de que como a veces las cuestiones sensoriales y las gesticulaciones les gustan y por eso lo hacen. Sobre todo en los nivel 3 lo hacen mucho, ¿no? Y el papá, entonces, ¿qué sucede con ese niño de que siempre está pegando y le estoy Cambiarle. le estoy hablando, y eso estoy reforzado completamente esta con él, y sigue pegando, y el papá dice, pero ¿por qué? ¿No? Y ahí tiene su forma de manejarse eso, ¿no? Pero es algo que se tiene que tomar en cuenta en la cuestión sensorial, ¿vale? Okay. Ya para salir, ya para salir. A las 5. No, eso no avisaba, no estaba esperando. No sé. No sé. No, es que puede ser que